justa, y entonces podría pasar que una sociedad ha votado a un líder político que ha llevado a la guerra y por lo tanto esa guerra tal vez es una situación muy tensa, muy difícil, pero de alguna manera justificable. Y aunque la guerra nunca sea una cosa buena, pues toda la pobreza del país no es por, por la corrupción de alguien o porque alguien ha robado. En cierto sentido hay una justicia social allí. Pero podría ser también una pobreza fruto de una gran injusticia. Y si es fruto de una gran injusticia, entonces se habla de lo que es una estructura de la pobreza, donde independientemente de lo que la persona haga, pues no va a poder nunca superar esa pobreza. Esta pobreza dura, que es una pobreza objetiva, material y fruto de una injusticia, es la pobreza a la que principalmente se refiere el concepto de opción preferencial por los pobres. ¿Por qué decimos esto? Y ahora pasaríamos a intentar definir, una vez que hemos dicho cuál es la realidad, cuál es la causa de este concepto. El concepto de opción preferencial por los pobres nace bajo Pablo VI. Él comienza a referirse ya a esta realidad en un documento que se llama Evangelii Nunciandi, que es una carta encíclica donde el Papa habla sobre la importancia de anunciar el Evangelio a todos. La Iglesia no tiene como tarea principal decir cuáles son los instrumentos políticos o económicos necesarios para gobernar la sociedad. La tarea de decir cuáles son los instrumentos políticos o económicos para gobernar la sociedad es de la clase política o de la clase económica. No obstante, la Iglesia puede mirar situaciones como las que acabo de describir y darse cuenta de que vivimos en un mundo donde 3.500 millones de personas, más o menos la mitad de la población mundial, tiene los mismos bienes económicos que solamente 80 familias y que existe una gran desigualdad, por tanto. Y esa gran desigualdad ha ido aumentando en los últimos años en la medida en que se ha producido esa riqueza. Pero, ¿cuál es el punto de Pablo VI cuando se refiere a esa opción preferencial por los pobres? Él no forja inmediatamente este concepto como si fuera un tema en sí mismo, sino que él se preocupa por la situación de tantos pueblos que viven hundidos en la miseria. No podemos olvidar la figura de San Pablo VI, que fue el primer papa que ya viaja a América Latina, el primer papa que siendo papa va a África, el primer pontífice que de alguna manera se preocupa por la situación global desde un punto de vista muy cercano. Ya lo había hecho antes Juan XXIII en la Pacem in Terris, donde él habla de la situación de la globalización y siendo Juan XXIII un papa de un país muy pequeño, de un pueblo muy pequeño, pues está pensando en el mundo. Pero Pablo VI comienza a tener esa visión grande del papel que tiene la Iglesia en apoyar situaciones de miseria. En las Naciones Unidas, el discurso que dio el Papa Pablo VI expresa una visión muy positiva de esta organización internacional, diciendo que el papel que tienen las Naciones Unidas para el desarrollo del mundo de alguna manera refleja el papel que tiene la Iglesia para la custodia moral de la humanidad. Y lo que Pablo VI está diciendo es que a él le preocupa la situación concreta de todas las personas del mundo, pero desde un punto de vista moral. Y es aquí donde justamente la opción preferencial por los pobres tiene un punto muy importante. ¿Por qué? Porque conviene subrayar que este concepto para Pablo VI no tiene nunca y no ha tenido nunca un origen político. La Iglesia no intenta participar en políticas públicas que son tarea del Estado. Así lo reconocería en su discurso a la Pontificia Academia para las Ciencias Benedicto XVI, cuando diría que la Iglesia, si se convierte en un agente positivo de políticas públicas, no haría más, sino que haría menos por contribuir al desarrollo de la humanidad. Por eso, Pablo VI, ya entonces, cuando escribe la Evangelii Nunciandi, se pregunta cómo puede hacer la Iglesia para contribuir al desarrollo. La idea del Santo Padre es muy clara. Él lo diría también en la Populorum Progressio.
El hombre puede ciertamente construir un mundo sin Dios, pero al construir o desarrollar el mundo sin Dios, no puede sino construirlo contra el hombre. Necesita la humanidad un horizonte sobrenatural, saber que es posible ayudar a los pobres y superar la miseria del mundo. Es cierto que es posible, pero no obstante, no es posible nunca eliminar toda la pobreza, porque siempre habrá pobreza subjetiva, siempre habrá también un cierto grado de libertad y de elección, culposo o no, de algunas personas que terminarán siendo pobres y lamentablemente por el modo imperfecto en que somos capaces de organizar la sociedad, siempre habrá también sociedades donde haya un cierto grado de injusticia. La justicia perfecta no existe en esta tierra. Por eso se pregunta Pablo VI, bueno, ¿qué es finalmente la tarea que tiene la Iglesia? ¿Cuál es la tarea que tiene la Iglesia para cambiar esta sociedad, para cambiar el mundo? Y la tarea que tiene la Iglesia es hablar de esta pobreza. Ya lo había escrito mucho tiempo antes Santo Tomás de Aquino y por eso es muy importante para nosotros la referencia al inicio de esta lección, como todo lo superfluo, una vez satisfechas las necesidades de la propia familia y de la propia hacienda, pertenece a los pobres. Lo que es superfluo es un acto de justicia darlo a los pobres. Es muy difícil determinar, por tanto, qué es lo que es superfluo y también es muy difícil determinar quiénes son los pobres. Lo que está claro es que para Santo Tomás de Aquino, en la Europa en que él vivió del siglo XIII, había mucha pobreza y los pobres tenían que tener esa participación de la riqueza que de alguna manera era poca y estaba en manos de muy pocos. La evolución del mundo llevó ya a León XIII, casi 500 años más tarde, a indicar que dar lo superfluo a los pobres no es un deber de justicia, sino un deber de caridad. No porque el Santo Padre León XIII quisiera oponerse a Santo Tomás de Aquino. De hecho, quien más apoyó los estudios de Santo Tomás de Aquino fue León XIII con su carta Eterni Patris, sino que lo que está diciendo León XIII es que la Iglesia tiene que recordar a los fieles que imitar a Cristo, que vivir en Cristo significa vivir una caridad concreta y parte de esa caridad concreta es atender a los pobres. En otras palabras, si se habla de una opción preferencial por los pobres, no es porque se pretenda construir una sociedad perfectamente justa sobre la tierra. Eso es imposible. No se puede redimir toda la humanidad y toda la sociedad hasta construirla de manera perfecta. Si se habla, en cambio, de una opción preferencial por los pobres es porque la Iglesia imita la vida de Cristo y Cristo se dio a los pobres. Es importante que al principio León XIII y otros papas después de él no hablaran, como hizo Pablo VI, de una opción preferencial. Se hablaba, en cambio, de un amor preferencial. Y esa dedicación de la Iglesia del amor preferencial se unía a esta idea de ejercitar la caridad. Ahora bien, ¿qué es más importante para la Iglesia? ¿Que haya personas que reciban la caridad o que haya personas que ejerzan la caridad? Pues es más perfecto aquel que ejerce la virtud que el que recibe los frutos de la virtud. Y por tanto, el interés de la Iglesia es que haya personas que ejerzan la caridad. De manera que el amor preferencial por los pobres no está dirigido como una llamada a los pobres, sino a los que no son pobres, para que hagan algo por los pobres. Y por tanto, cuando se pasa de hablar de un amor preferencial por los pobres, para hablar en cambio de una opción preferencial por los pobres, lo que se está diciendo es que la Iglesia no solamente considerando los fieles de la Iglesia, sino toda la institución está llamada de alguna manera a tener un especial afecto, una especial atención, una consideración especial por aquellos que son pobres. Y no es, por lo tanto, una llamada a los pobres a levantarse
o a criticar una serie de estructuras, pero el Papa habla de esta opción preferencial porque lo hace en el contexto de la teología de la liberación. La Evangelii Nunciandi y también la Libertatis Nuncius, que es un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, hablan de estas nuevas teologías de la liberación, que como ustedes saben muy bien, hay muchas teologías de la liberación, algunas que son más coherentes con la tradición de la Iglesia y otras que son opuestas a la tradición de la Iglesia y por lo tanto es muy difícil juzgar. Las teologías de la liberación hablan mucho de esta pobreza, que es de alguna manera un problema muy serio, muy grande para todas nuestras sociedades. Pero el interés grande de la Iglesia es dirigirse a aquellos que no son pobres para que cambien su corazón hacia los pobres. Y esto es una llamada que no es una llamada política. Y la Iglesia tiene esa opción preferencial para los pobres. Si se habla desde un punto de vista, en cambio, de la ética política, de los deberes del Estado, el Estado no tiene una opción preferencial por ningún ciudadano. El Estado debe tener una opción por el bien común y por lo tanto puede hablarse también de una opción preferencial por todos. No obstante, la Iglesia no puede nunca olvidar que está buscando imitar la vida de Cristo y por tanto hay una gran opción preferencial por los pobres. Ese concepto nace como una respuesta, por tanto, a la teología de la liberación. Nuestra tarea en el mundo es pensar, ¿yo qué puedo hacer por el que necesita algo? Y allí sí que el concepto de opción preferencial por los pobres alcanza una mayor amplitud. No se trata solamente de solucionar un problema material, y así lo escribió Pablo VI en la Populorum Progressio, no es simplemente la solución resolver la miseria material, sino que hay muchos más elementos relacionales de encuentro que las personas tienen que crear y que si no hay una fe, una idea de una justicia que va más allá, que si no hay también un deseo de encontrar el bien, la verdad, la bondad que tienen las personas que están junto a nosotros, aquello no se alcanza. Por lo tanto, lo que la Iglesia transmite es la gran necesidad de encontrar al otro. El Papa lo dice de manera muy gráfica. Papa Francisco tiene un concepto que es la cultura del encuentro. Y si lo pensamos despacio, el Papa hace un ejemplo que es muy sencillo y él dice, cuando tú das limosna, no solo tires la moneda, sino mira a los ojos, toca la mano de aquel a quien tú estás dando limosna. El Santo Padre no está solamente dando un ejemplo sencillo y evocador de lo que puede ser vivir una cierta caridad con los pobres. El Santo Padre Francisco está diciendo algo mucho más profundo. ¿Qué es lo más importante cuando la Iglesia piensa en la pobreza? No es dar algo, no es simplemente solucionar un problema material inmediato, porque las necesidades humanas no son nunca solo materiales. Las necesidades humanas también tienen una dimensión espiritual, una dimensión humana, relacional de encuentro. Y lo que el Papa está diciendo es, tú no puedes resolver el mundo solamente dando bienes materiales, sino que necesitas crear un encuentro donde el otro pueda aprender de ti y tú del otro. La teoría económica hablará de una relación estrecha entre infraestructura y talento, porque para desarrollar el mundo no basta con las infraestructuras, sino que es necesario que haya personas que sepan utilizar y desarrollar las infraestructuras. Dicho de una manera más sencilla, si en un país del mundo no hay desarrollo, es porque no hay personas que puedan llevar el desarrollo. Si en un lugar del mundo no hay relojes, es porque no hay relojeros. Pero si no hay relojeros, es porque no hay relojes. Entonces, ¿qué es primero? ¿La infraestructura, el reloj, o la persona que tiene el talento, el relojero? Pues no es sencillo conseguir que las dos cosas nazcan al mismo tiempo. Y por lo tanto, lo que la Iglesia propone es crear una dinámica donde pueda haber cada vez más talento. La realidad es que la mayor parte de los fieles de la Iglesia viven en países subdesarrollados. Y por eso el Santo Padre, cuando se dirige a estos problemas sobre
el subdesarrollo, la pobreza o la opción preferencial por los pobres, lo que hace es recordar a todos los fieles de la Iglesia en esos países subdesarrollados, especialmente a los que no son pobres, que tienen que hacer algo por todos aquellos que no han tenido las mismas oportunidades de desarrollo que ellos han tenido. En otras palabras, lo que enriquece al hombre es encontrarse con aquellos que piensan y que viven de manera distinta a como estamos acostumbrados por pensar y por vivir. Por eso, la opción preferencial por los pobres es, y si nos gustaría a nosotros resumir algunas de las consecuencias que tiene este concepto, es una llamada para los fieles de la Iglesia, en particular para aquellos que no son pobres. Y es una llamada que no es política, no está invitando a crear grupos de redistribución de la riqueza, no intenta tampoco promover sindicatos o grupos de presión. No es una llamada política, sino es una llamada personal de cada uno de los fieles a encontrar las personas que están al lado. Muchas veces esos pobres podrían simplemente verse como personas que tienen pues un salario, es decir, un nivel de ingresos que los hace pobres. Así es como el Banco Mundial dice quién es el pobre. El pobre es quien percibe menos de $2 al día de salario. Y en este mismo sentido, se ha reconocido que algunas naciones han sacado de la pobreza millones de personas. China ha sacado de la línea de la pobreza 300 millones de personas en 10 años. Pero la pobreza no es solo material. Y aunque sea muy positivo y muy bueno que haya personas que tienen más recursos económicos de los que tenían antes, es importante ver si esas sociedades son sociedades que tienen también un mayor grado de humanidad. Papa Francisco, como lo explica, el Santo Padre dice, si una familia se da cuenta de que sus hijos no tienen la atención suficiente, pierden mucho el tiempo, no hacen los deberes, pues esa familia lo que va a intentar es que o papá o mamá trabajen medio tiempo, part-time, para que puedan dedicar más tiempo a sus hijos. Si esa decisión es tomada, pues esa familia no va a ser más rica. ¿Por qué? Porque o papá o mamá van a percibir la mitad del salario. Pero sin embargo va a ser una familia más humana, una familia mejor, porque los hijos van a tener mucha más atención por parte de los padres. Nuestra sociedad es una sociedad donde hay muchas personas necesitadas de los demás, necesitadas de ese encuentro. Y tal vez, dice el Papa Francisco, es el momento en que algunas personas podrían pensar en dejar de ganar un poco de dinero para dedicarse a aquellos que son más necesitados. Ese es el punto fundamental de esta opción preferencial por los pobres, que no es una opción preferencial política, que es una respuesta a una propuesta concreta, histórica, que fue la teología de la liberación y que intenta volver a la raíz. Y la raíz es el Evangelio, donde el fiel de la Iglesia está llamado a vivir la vida de Cristo y por tanto a encontrarse con todos, no solamente con aquellos que estaban destinados a la salvación, como eran los miembros de la casa de Israel, sino todos. Y en segundo lugar también a encontrar personas que de alguna manera necesitan aprender de los talentos de los demás. Esto yo quisiera ahora ejemplificarlo con algunas imágenes. ¿Por qué es importante mostrar las imágenes y las diapositivas que me voy a permitir comentar? Porque muchas veces tenemos nosotros la tentación de pensar que la iglesia no debería hablar de temas de desarrollo, de doctrina social. En realidad la iglesia lo ha hecho siempre y doctrina es simplemente el resultado de una transmisión de conocimientos que han sido siempre los mismos y no se han inventado cosas nuevas. Lo que ha cambiado es la manera en que hoy nosotros vivimos el desarrollo y la velocidad con la que se percibe el bienestar en nuestros días. La iglesia tiene que reconocer sobre todo el bien que el desarrollo económico ha traído para después hacer como el Santo Padre y decir no podríamos mejorarlo de alguna manera. No es por tanto nunca una crítica a la realidad, sino que por el contrario se intenta invitar a la reflexión. Veamos juntos estas diapositivas, si consigo ahora mismo mostrarles.
lo que yo quiero mostrarles. La gran pregunta que nos hacemos es, ¿por qué hay algunos países que son pobres mientras que hay algunos países que son ricos? Cuando Adam Smith escribió su famoso libro sobre la riqueza de las naciones, el país más rico del mundo, que era Holanda probablemente, era 4 veces más rico que el país más pobre. Pero ya en el 2013, de acuerdo con el Banco Internacional de Desarrollo y el Banco Mundial, los indicadores de riqueza decían que los países más pobres del mundo eran la República Centroafricana y Burundi, donde hay, como siempre, un nivel de ingresos monetario y un nivel de ingresos real, porque con $1 en Burundi yo puedo comprar más cosas probablemente de lo que yo puedo comprar en Estados Unidos con $1. En todo caso, pueden ver que $323 al año percibidos en la República Centroafricana es un nivel de ingresos muy bajo. Hay países que perciben 4 veces lo que perciben la República Centroafricana y Burundi, que son Yemen y Tayikistán. Y sin embargo, con $1,400 al año, también se tiene una vida que es una vida de pobreza, una vida donde no se tiene acceso a muchos bienes. Hay países que perciben 4 veces los ingresos de Yemen y Tayikistán, como Perú y Moldova. Y hay países que tienen niveles de ingresos que son 4 veces los de Perú y de Moldova, como es Australia y Holanda. Por lo tanto, tenemos un país donde se perciben $323 monetarios nominales al año por familia, por persona, mientras que tenemos un país como Austria, Holanda, donde se perciben casi $50,000 de cambio real al año. Y eso hace que la diferencia entre un país como República Centroafricana y Holanda no sea de 4 veces más rico y 4 veces más pobre, sino que sea más de 100 veces más rico y más de 100 veces más pobre. Pero dentro de cada país también hay zonas de pobreza y de riqueza que son una llamada a nosotros para la reflexión. México, que es mi país natal, tiene estados que son tan pobres como Honduras, donde el Producto Interno Bruto per cápita es de $5,000. Y en el mismo país hay estados donde se percibe el doble, como Sinaloa, que tienen los mismos ingresos de Jamaica. Hay estados que tienen el doble de ingresos que Sinaloa, como Guanajuato, que tiene el mismo nivel de ingresos que Malasia. Y hay zonas en México, dentro del mismo país, que tienen el doble de ingresos y por lo tanto perciben el mismo Producto Interno Bruto per cápita que Corea. Por eso, cuando el Papa habla de una opción preferencial por los pobres, habla de una realidad muy cercana a cada uno de los fieles de la Iglesia. No es una teoría para ir a zonas del planeta que están totalmente abandonadas o para pensar en cosas muy lejanas de nuestra vida cotidiana. El Papa nos habla de esto. Es un ejemplo que presentaron en la Kennedy School of Government cuando tuve la suerte de hacer unos estudios allí durante un semestre. En la clase del profesor Ricardo Hausmann, que enseña desarrollo internacional, se hizo un experimento donde a una familia le pedían que pusiera todo el alimento que consume en una semana y se pusieran ellos para la fotografía. Aquí tienen una familia de Alemania y pueden ver todo lo que comen en una semana. Hay bastante cerveza, hay bastante agua, hay bastantes productos de todo tipo y están pues las 4 personas que consumen todo esto en una semana porque gastan $500 por semana en alimento. Esta es una familia de los Estados Unidos de clase media, donde son afroamericanos y pasamos de un gasto de $500 por semana a un gasto de $340 por semana en comida. Hay mucha comida que se llama fast food o chatarra, hay muchas cosas todavía fabricadas y se puede ver que la casa es muy pequeña y bueno, pues es la vida de una familia que el gasto en comida nos habla mucho de la manera en que ellos viven también. Hemos pasado de $340 de gasto por semana a $260 semanales de gasto en comida. Una familia de Sicilia, una isla que está en el sur
de Italia, una región agrícola, donde también se gasta menos en comida porque hay muchos productos naturales, y pueden ver allí a la familia con todo lo que ellos consumen en una semana. De $260 vamos a 190. Esta es una familia mexicana donde pueden ver que hay mucha verdura, muchos productos naturales, mucha Coca-Cola. Observan cómo los hijos de esta familia están bastante gorditos, porque esto también demuestra un número, nos habla mucho de cómo vive esta familia y de cómo son sus hábitos de desarrollo y de crecimiento. Pasamos de 190 a $150. Esta es una familia de Polonia donde se ven las tres generaciones, los abuelos, los padres, los hijos, la hija, y también las cosas que consumen, muchas cosas naturales. No es solamente una manera de medir la realidad, es una manera también de acceso a oportunidades, de condiciones de desarrollo. Recuerdo que hemos pasado de $500 por semana de gasto a $150, con lo que una familia en Polonia puede vivir todo el mes, eh, podría vivir una semana en Alemania. Aquí es el gran cambio. Pasamos de esta familia polaca de $150 por semana a una familia egipcia que gasta $70 por semana. Pueden ver la familia muy numerosa, pueden ver los productos naturales, casi todos, la poca capacidad también de elegir productos diferentes. Un número que indica la pobreza es un número que nos habla de la condición en que estas personas viven. Tenemos aquí un cambio, la mitad del gasto semanal, desde $70 a $32 por semana. Estamos a menos del 7% del gasto de la familia alemana, y las condiciones de esta familia campesina del Ecuador son condiciones de pobreza grave. Y no es simplemente un número. Hablar de un índice de pobreza que mide por $2 al día qué es lo que pueden vivir o no, es hablar de una condición de vida que puede significar mucho para el futuro de estas personas. Bután, $5 por semana de gasto en alimentos. Una familia muy pobre, en unas condiciones de mucha dificultad y de muy poco acceso a educación. Esto es el nivel de pobreza que nos llama a la conciencia a todos los cristianos, a pensar por qué hay estas diferencias en el mundo y cuál es el papel de cada cristiano. El país más pobre del mundo probablemente es Chad, donde vemos personas que sobreviven con $1.23 de dólar cada semana para poder obtener un poco de agua, un poco de semillas y sobrevivir, mientras que hay una familia que gasta 500 veces más. Las diferencias en las que nosotros vivimos son realidades que no pueden dejarnos indiferentes y que llaman ciertamente a un repensar por qué no hemos conseguido solucionar este problema del desarrollo. ¿Por qué si se ha hablado tantas veces de lo que podemos hacer y no podemos hacer, no lo hemos conseguido? Bueno, pues justamente eso es la llamada a la que nos habla esta opción preferencial por los pobres. Las consecuencias de vivir nuestra fe es pensar en cada persona que se cruza por nuestra vida, es de pensar que estamos llamados de alguna manera a aprender de los demás, y como dice el Santo Padre constantemente, estamos llamados también a participar en su vida y a entender que este desarrollo no se dará sino cuando nosotros con nuestros talentos consigamos que haya más relojeros, porque solo así habrá más relojes. Yo quería terminar así, agradeciendo, invitándolos a considerar que cada uno de nosotros tiene una gran tarea en el mundo, que es sobre todo la tarea de inspirar a otros. Hay mucha gente buena haciendo muchas cosas buenas, y el cambio no se va a hacer nunca solo por motivos económicos. La dinámica de progreso, de desarrollo de este mundo, como escribía Christopher Dawson de la Universidad de Harvard ya en 1954, es una dinámica que va de la mano de la religión. Si estamos convencidos de que la justicia verdadera está más allá de este mundo, trabajaremos lo más que podamos para ayudar a las personas en este mundo.
Lo importante es colaborar, comprender y aprender de los demás. Muchísimas gracias. Muchas gracias, padre, por la intervención. La verdad que me quedé boquiabierto con los datos, ¿no? Una vez lo escucho, pero así escuchado así más directamente y tan fresco y con su buena explicación parece que impactan más, ¿no? Yo quería, si Camila o Claudia no tienen ahí algún registro de preguntas que yo no estoy viendo ahora, me tomaría la libertad de empezar a preguntar. Le pregunto a Claudia y a Camila si están presentes, si tienen algún registro de preguntas que algún ingresante haya formulado o no. Yo no veo ninguna. No, bueno, pues nada, entonces voy a preguntarle directamente. Voy a dejar el vídeo, no sé si dejo el vídeo o voy a poner un poquito el vídeo, si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Bien. Padre, la primera pregunta que a mí me surge, y les voy a confesar que es quizá un poco más de carácter sociológico, pero que en lo personal es algo que yo he escuchado desde hace mucho tiempo, ya desde mis años de estudio, cuando yo me interesaba también por ese tema, a pesar de que soy abogado, no soy economista como usted, siempre tuve también una pata encima de la economía. Esta teoría de, porque usted dijo justamente, dio un dato que me llamó la atención cuando dijo justamente que la mayor parte, no me acuerdo el número absoluto, pero de los fieles cristianos viven en países subdesarrollados. Y le voy a confesar que lo primero que me ha venido a la cabeza es la tan remanida teoría de Max Weber, aquella que explica, ¿no es cierto? Que él explicó, creo que son palabras de él, no tengo la fuente directa, pero yo creo que sí lo he leído también directamente, justamente que su explicación era que la concepción del hombre, del fiel cristiano, del mundo católico, es lo que a veces lleva a esa, si se quiere, pobreza estructural, y es por eso que explica él, con su teoría desde el punto de vista sociológico, obviamente, es la explicación del por qué, y por eso este dato me llama la atención, por qué los países sajones, por decir de habla hispana, que no son católicos de su mayoría, o que adoptaron la opción de la cultura protestante, ¿no es cierto? Los famosos WAPs que dicen en inglés, White Anglo-Saxons and Protestants, ¿no? Son más desarrollados que los países de habla de religión católica, cosa que me viene a hablar usted efectivamente, que los países católicos son más pobres, por decirlo en llano, que los países que no son católicos. Y entonces este dato así tan que está demostrado, que se demuestra con números, yo creo que nos tiene que llevar a una reflexión, es decir, algo hemos entendido mal los católicos o estamos haciendo mal desde tiempo que nos lleva a esa pobreza, si se quiere, material y explicar el menos desarrollo que hemos tenido de aquellos países que no son católicos. Y entonces, ¿esto es así o no? Porque entonces tengo que darle cierta razón, algo que yo me resistía a Max Weber. O no, bueno, todos tienen un poco de razón, bueno, dice, ahí está nunca nadie totalmente equivocado, pero eso yo quería ver si usted, no sé si escapa un poco al objeto de la intervención, pero si se llegaría a dar una respuesta me podría orientar en esta interrogante que yo tengo, todavía no tengo totalmente resuelto, debería confesar. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, profesor. En el libro de Max Weber llamado Ética Protestante y Espíritu del Capitalismo, él desarrolla una teoría de acuerdo con la cual lo que él entiende por ética protestante es lo que permite un mayor orden y por lo tanto un mejor funcionamiento de las fábricas y de todo el movimiento de la revolución industrial de su época. Hay que tomar en cuenta que Max Weber, cuando escribe, no se refiere al luteranismo, entendido como nosotros lo podemos pensar hoy, los luteranos como los protestantes. Max Weber tiene en mente en concreto una serie de sectas protestantes que viven de una manera muy rigurosa la idea
de la predestinación. Y eso significa que era muy importante para estas sectas protestantes rigurosas el ahorro, porque tenían que ahorrar, ya que las personas ricas eran las personas que tenían un signo de predestinación para la salvación eterna. Ya digo que esto no era una idea común entre los protestantes luteranos, que era el grupo protestante más desarrollado, sino de estas sectas en concreto, que justamente vivían de una manera muy sobria y provocaban el ahorro y por lo tanto permitían una mayor inversión. Es lógico que cuando una sociedad promueve el ahorro voluntario, como han demostrado algunos de los autores más conocidos, Hayek o Mises, ese ahorro voluntario permite sin duda una inversión en las etapas más lejanas de la producción. Yo no puedo desarrollar Italia solamente con restaurantes. Para desarrollar Italia necesito tener industria, pero para tener industria necesito ahorrar, porque si no, no puedo construir las máquinas que son mucho más caras, que requieren una inversión mucho mayor. Por lo tanto, Max Weber ha sido un poco manipulado. Lo que él entiende por esa ética protestante y el espíritu del capitalismo no es otra cosa que una teoría del ahorro, basada en una idea de la necesidad de tener riqueza para poderse salvar. De hecho, recientemente un profesor en Francia llamado Wim de Kock ha desmontado un poco esa idea que tenía Max Weber para explicar cómo hoy Weber no estaría de acuerdo cuando se aplica a toda la realidad luterana lo que él pensaba que era necesario para el desarrollo. Dicho esto, a mí me parece que conviene tener presente que hay una disparidad entre el desarrollo cultural y el desarrollo económico. ¿Qué viene primero? ¿El desarrollo económico o el desarrollo cultural? En muchas ocasiones, lo primero es siempre el desarrollo cultural. Cuando se tiene más educación, cuando se tiene más capacidad de diálogo, de encuentro, cuando los países son países que tienen una norma de derecho y viven en orden, esos países generalmente han formado una clase política, una clase económica que da lugar después al desarrollo económico. ¿Por qué los países católicos son más pobres? Porque son países también mucho más recientes. La Iglesia Católica crece mucho en África y África alcanzó su independencia y por tanto el desarrollo de una cultura nacional, aunque ciertamente hay tribus ahí milenarias y con tradiciones muy antiguas, pero como nación, bajo una ley y bajo una organización política y económica son muy recientes, de los años 60. América Latina tiene, pues desde la gran descubrimiento de América y después hasta la independencia de España o de Portugal, poco tiempo de una constitución como una nación capaz de darse a sí mismo una clase política y también una organización. En cambio, la excepción sería Estados Unidos y Canadá. Y es bueno preguntarse por qué esos países han alcanzado el nivel de desarrollo que han alcanzado a pesar de tener tan poco tiempo. Y la respuesta muy clara es también fruto de la teoría del desarrollo desde un punto de vista sociológico, como usted dijo. Es interesante hacer notar que en los países donde se hablan muchísimas lenguas distintas, como por ejemplo en algunos países de África o incluso en algunas zonas de India, son países donde hay muy poco desarrollo. ¿Por qué? Porque si se hablan tantos idiomas, significa que cada pequeño pueblo hablaba entre sí. No tuvo que ir más lejos para comerciar, para negociar, para intercambiar, para aprender de los demás. Si cada pequeño pueblo se queda encerrado en sí mismo, no se desarrolla y mantiene su idioma. Pero Estados Unidos, en cambio, era un lugar donde todas las personas que buscaban una nueva vida o que escapaban de una persecución religiosa o que querían formar parte de una nación libre, pues se iban para empezar. Y por lo tanto era un punto de atracción del desarrollo, porque personas que venían de todo el mundo con ideas nuevas podían hacer cosas nuevas gracias a encontrarse con los demás. Es decir, ¿por qué esos países tienen tanto desarrollo a pesar de ser tan recientes? Bueno, precisamente porque han conseguido puntos de encuentro que les lleva a hacer cosas nuevas. Tome el ejemplo de California en los Estados Unidos,
donde 3 pueblos muy pequeños que se llaman San José, Atherton y Palo Alto son conocidos como el Silicon Valley. En esos pequeños pueblos viven 250.000 millonarios, es decir, personas que tienen por lo menos $1.000.000 en el banco, 250.000 millonarios, y 56 millonarios o billonarios que tienen más de $1.000 millones. ¿Y por qué vive toda esa gente allí, en esos 3 pequeños pueblos? Pues porque son lugares donde se crean las grandes empresas de telecomunicaciones, las grandes plataformas digitales, donde está la sede de Google, la sede de Facebook, donde están las grandes empresas digitales que atraen gran inversión. Y lo interesante es que en Silicon Valley solamente el 21% de las personas que trabajan ahí nacieron en California. El resto han venido de fuera. Es decir, no es la religión, y en concreto la religión cristiana, algo contrario al desarrollo, sino todo lo contrario. La religión cristiana crea respeto por los demás, respeto por la mujer, respeto por la libertad, respeto por la ley, que constituye una cultura que en el largo plazo da el desarrollo que tiene Europa. Y en ese desarrollo que tiene Europa también se puede transmitir a otras regiones. Cuando no hay esa religión, como el caso de Japón, bueno, pues hay desarrollo porque hay virtudes de trabajo, de intercambio, etcétera, pero hay otros problemas. Hoy, por ejemplo, Japón tiene el gran reto de la familia. Es el país más viejo del mundo desde el punto de vista de la población, donde la edad media de los japoneses pasa a los 63 años. Y esto es algo que la fe también puede ayudar a preservar. La familia, la mujer, el respeto por la dignidad de los hijos, de los ancianos, etc. Y esa es la mejor respuesta, que el desarrollo económico y el desarrollo cultural no corren de la mano, sino que siempre el desarrollo económico es resultado de un gran desarrollo cultural que es fomentado por la religión cristiana en concreto. Perfecto. Padre, mire, a propósito, acaba de decir algo justamente, habló de Japón y de la familia, y habló de China como ejemplo de haber sacado país de la pobreza. Me vino a la cabeza, pero los chinos también tienen planificación familiar. Y ato a eso el tema de que, claro, en China no permiten tener más de 2 o 3 hijos, tienen el control natal, el control de la natalidad de las familias. Otro tema que se ata también a una mala doctrina que se ha sentado por ahí entre nosotros los cristianos de creer muchas veces que también el subdesarrollo o la falta de desarrollo viene al tema de el hecho de y esto lo hace también un tema muy importante, aunque no se escapa del tema de esta sesión, de este conversato, de esta charla, que es el tema de la vinculación y el tema del número de la familia y la planificación familiar. Porque no es la primera vez que escucho que también una de las causales, sobre todo desde organismos internacionales, no lo puedo precisar ahora, pero puedo buscar la fuente, que justamente como uno de los factores que pueden coadyuvar a ese desarrollo, están proponiendo una planificación familiar, porque implica que las familias numerosas no ayudaría a esos países que están menos desarrollados a salir de su desarrollo. ¿Usted me podría hacer alguna apreciación al respecto? A mí me parece que el profesor Rodríguez de la Universidad de Harvard y el Centro de Desarrollo Internacional han demostrado ya, desde una perspectiva no cristiana, sino meramente científica, que el neomalthusianismo no genera riqueza, como se había pensado antes. Es decir, que aquellos países que buscan una especie de planificación familiar con el objetivo de reducir la población para que haya más bienes materiales para esas personas, no alcanzan un mayor desarrollo, sino todo lo contrario. Hay que tomar en cuenta que el reto para los países desarrollados hoy es la familia. ¿Por qué? Porque Francia tiene 7,5 millones de turcos, perdón, de musulmanes, Alemania tiene 8 millones de turcos, hay una gran inmigración, como decía el presidente Sarkozy, de África hacia Europa, pero esa inmigración solo ha comenzado. África va a multiplicar su población en casi 200 millones de habitantes dentro de 100 años. Y en cambio Europa la reducirá muy probablemente en 70 millones de habitantes en el mismo periodo.
y por lo tanto eso es una crisis social, porque hay detrás todo un método cultural, toda una comprensión de la realidad del trabajo, de la familia, de la mujer, de la vida. Y esos retos, bueno, son parte de, pues, de una conciencia profunda de que finalmente el hombre no puede planificar todo desde el punto de vista económico. Amartya Sen, el famoso economista premio Nobel de la economía indio o de Bangladesh, había ya explicado cómo en la elección económica nunca solamente se toman aspectos económicos. Siempre hay otro tipo de elementos que es bueno considerar. Por lo tanto, ahora China ha dado una marcha atrás en su política de planeación familiar y porque si usted piensa que en las ciudades una familia china solo puede tener un hijo, y eso significa que cuando un chico que es hijo único y una chica hija única se casan, pues él tiene que mantener a sus padres, ella tiene que mantener a sus padres. Y luego, si ellos pueden tener un hijo, tienen que mantener al hijo. Los salarios de 2 personas tienen que mantener 7 personas. Los padres de ambos más al hijo. Y eso económicamente es insostenible. Por eso el Estado ha permitido ahora tener 2 hijos. Pero ese tipo de regulación basado solamente en la economía atenta también contra la realidad de la naturaleza humana. Las necesidades humanas nunca son solo económicas. Y aquello cambiará. ¿Cambiará cómo? Bueno, cambiará cuando se vea cómo un país como India va a superar en población a China dentro de poco y cuando se vea que el intercambio de personas de un lugar a otro va a generar dinámicas sociales muy interesantes. Mire, usted que es profesor ahí en esta universidad católica de Temuco, que llega a tanta gente y que es tan importante, vale la pena considerar la realidad no solamente desde el punto de vista científico, sino preguntarse cuáles son las consecuencias para las familias, qué significa para las futuras generaciones este cambio tan grande desde el punto de vista económico, social que estamos viviendo. Benedicto XVI se interesaba de la economía no porque él quisiera intervenir o gobernar un ámbito que es autónomo. Benedicto XVI se interesaba de la economía porque sabía que las empresas de Oriente, de China, de India, terminarían por comprar las empresas de Occidente. Y cuando una empresa multinacional dice cuál es su idea de familia para sus empleados, cuál es su idea de desarrollo, de educación, pues puede realmente cambiar la cultura. Esa compra de empresas occidentales por parte de grupos orientales no es una compra económica, es una compra cultural. Y es interesante al menos tener la conciencia de que hay algo más importante que lo meramente económico en el desarrollo humano. Y a esto es lo que usted se refiere con el tema de la familia, que a mí me parece crucial para muchas personas el día de hoy. Perfecto, aclaradísimo. Y como veo, yo si Camila o Claudia no me pasan porque yo no veo acá en el portal que me salgan preguntas anotadas, igual esto como se va a escuchar por Facebook, luego me imagino que si el padre quiere podría a lo mejor dar un correo, no sé cuál nego, pero para que le hagan llegar las preguntas que lleguen después en todo caso, si no lo permite. O a Y través de como ti, no me Mariano, quiero... así las filtras. Ah, claro, sí, 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 muy bien, muy bien. Y ya no le quiero quitar más tiempo por la diferencia horaria, le hago la última pregunta y ya con una referencia evangélica. La tan conocida frase, ¿no es cierto?, de que es más fácil que un rico, bueno, conocida por lo menos aquellos que tenemos el cierto y el sano hábito de leer cada tanto el Evangelio, pero quien más, quien menos, aunque sea en una misa, lo habrá escuchado, ¿no? Que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, entendido camello como ese famoso nudo, ¿no es cierto? Esa soga grande que había, esas amarras que hacían para los marineros grandes, que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. No hace falta que le diga usted todas las interpretaciones que se han hecho en torno a ello y las distorsionadas interpretaciones, quizá abusivas, en torno de, bueno, esa como mala visión o mala, me perdona la expresión muy vulgar, pero no por ello menos gráfica, mala uva, como dicen por ahí,
de la concepción de la iglesia para con los ricos. Entonces yo creo que aprovechando su experiencia y su clarísima intervención, yo creo que podríamos aprovechar esta oportunidad, primero para aclararme yo y segundo ver si usted podría echarnos alguna luz respecto de esta típica frase que ha sido interpretada de formas tan distintas generalmente, a veces un poquito malintencionadas, ¿no? Pero creo que esta es una buena oportunidad para considerarla, ¿no? El tema de la concepción de los ricos. Hemos hablado de los pobres, y es como que a veces dice que la iglesia se olvida de los ricos y los ricos caen como quedan como en mala prensa. Entonces, quizás usted nos puede dar un poquito de luz al respecto. Por supuesto que sí. Muchas gracias, profesor. Vamos a ver, la iglesia tiene un mensaje espiritual, que es un mensaje de salvación. La iglesia predica la vida de Cristo y por lo tanto no habla solo a los ricos ni solo a los pobres, no protege solo a un grupo, no se dirige a unas cuantas personas para ponerlas en contra de otras, al contrario. Si hay una institución que se dirige a todos, que se preocupa por todos, es la iglesia, que intenta también crear una gran unidad social. Ser rico es sencillamente tener más recursos para producir un mayor bien común. Por lo tanto, la iglesia también se dirige hacia esas personas que pueden hacer un gran bien. ¿Cómo? Pues porque tienen salarios que pagar, porque tienen familias a su cargo, porque tienen preocupaciones que muchas veces van más allá de lo que una persona que realmente tiene un salario, que tiene una familia y que tiene una vida más, por decirlo de alguna manera, ordenada, pues no alcanza las preocupaciones que tiene a veces el dueño de una empresa o una persona que tiene bajo su responsabilidad tanto movimiento económico que muchas veces es también incontrolable. Por lo tanto, antes de juzgar o de decir, bueno, es que hay personas que viven muy bien y que no se preocupan de los demás, es bueno considerar que todas las personas reciben la misma llamada de pensar en los demás. La pobreza no es nunca solamente una pobreza económica y por lo tanto un rico económicamente puede tener muchas pobrezas antropológicas o morales. Y aquí hay que recordar una cosa muy, muy importante. La pobreza moral da siempre como resultado pobreza económica. Pero la pobreza económica no necesariamente produce pobreza moral. Por lo tanto, no se trata de ser rico o pobre o de criticar a unos o a otros o de pensar que una persona porque tiene recursos es mejor que otra o peor que otra. De lo que se trata es de medir con sinceridad esa riqueza moral, esa capacidad de diálogo, esa capacidad de encontrar a los demás, esa capacidad de creer y de confiar, de tener creatividad y de saber dar a los demás una oportunidad. Esa es la riqueza verdadera que la iglesia promueve y la promueve entre los ricos económicamente y entre los pobres económicamente. Ya en el siglo IV, San Agustín había escrito, eres rico. Si eres rico es porque eres soberbio. Para él, la riqueza que era condenada, de alguna manera criticada por el Señor, era la de pensar que uno puede vivir sin Dios. Esa es la riqueza que impide llegar al reino de los cielos. El confiar tanto en los bienes materiales al punto de no necesitar bienes espirituales. O todavía peor, el sacrificar bienes espirituales en vista de bienes materiales. Que lamentablemente tanta gente le sucede que por tener pues una serie de cosas o una serie de vacaciones o una serie de modos o estilos de vida sacrifica bienes espirituales que son más elevados. Por eso la iglesia no es de los pobres solamente, no es de los ricos solamente, la iglesia es de todos. Y el mensaje de salvación es en vista de la salvación de todos. Y por eso lo que el Señor nos advierte es que no podemos caer en la tentación de confiar solo en las cosas de esta tierra, sean muchas o sean pocas. La pobreza está en el corazón del hombre. Perfecto.
y como son 12:20, la última me deja la última. Si no está cansado, solo la última. Y ahora sí lo más jurídico. El Estado dejó claro que no es que tenga acá, no tiene, entre paréntesis, no tiene nada que hacer. Dicho así un poco sencillamente, no siempre hay algo que hacer. Sin embargo, dio ejemplo de estados como el Silicon Valley y demás, lo que me hace pensar a mí es que obviamente, si bien esta referencia y el tema se refiere siempre, en los principios de la doctrina sobre la iglesia se refieren a lo personal, a la persona, no es que tenga que tener un rol en el Estado o lo que tenga que hacer el Estado cuando hablamos de la estructura de pobreza, sí me lleva a pensar que los Estados, con determinadas legislaciones y condiciones, sí que pueden y mucho favorecer, favorecer una estructura que justamente permita el desarrollo de los talentos. Estoy pensando en leyes que promueven mayores libertades, por ejemplo, o mayor libertad económica. Es decir, obviamente ante un país que tiene una mayor libertad económica, hay un terreno sembrado para que cundan o nazcan más talentos o fomenten los talentos. Entonces, si bien acá no hay una referencia al rol del Estado, yo creo que sí los estados, con determinadas legislaciones y determinada estructura política económica, sí que pueden ayudar a ese desarrollo. Curiosamente, usted citó el caso de China, que no es un país que se rija por la libertad, bueno, por lo menos hasta hace unos años, hay que ver, tiene un régimen teóricamente comunista, sin embargo, ha permitido una mayor libertad de mercado, sin decir que todavía es una economía, digamos, de libre mercado, pero ha permitido una libertad de mercado, lo que, al saber de los expertos, parece que ha permitido también el desarrollo vertiginoso que ha tenido en los últimos años, sobre todo a partir de Xi Jinping y demás, desde que dejaron más libertad económica. Entonces, en concreto, podemos afirmar que aquellos países que tienen legislaciones pro libertad de mercado, evidentemente crean condiciones más favorables para el desarrollo y para la disminución de la pobreza, ¿o no? Es decir, definir si un Estado, porque tiene una política económica de un tipo o de otra, puede ser mejor, es difícil. Yo pienso que aquí lo que vale la pena considerar es la naturaleza del Estado, por qué hay un Estado. Y podríamos ir a la idea de Estado que tenían los griegos y afirmar que la organización del Estado está en función de un bien común, entendido como la libertad de los ciudadanos y su capacidad de ocuparse de la cosa pública. La familia se encargaba de la economía, que era la administración de la casa, la administración de los esclavos, el cuidado de la mujer y de los hijos. Todo lo que no tuviera que ver con la propia familia era un asunto público. La guerra, las relaciones comerciales, la producción de, bueno, caminos, etcétera. Pero si nosotros vemos nuestras sociedades, ¿cómo nace el Estado moderno? Bueno, idealmente eran pequeños grupos de ciudades, de personas, etcétera, que deciden apelar a una autoridad más alta para que les ayude a hacer lo que ellos quieren hacer. Si nosotros tenemos una empresa que lo que quiere es poder contratar más trabajadoras, pues entonces se apela a una autoridad más alta para contratar más trabajadoras. Y entonces el Estado puede tutelar ese deseo de la empresa y facilitar con una ley que pueda asumir, contratar más trabajadoras que cuando estén en maternidad puedan tener un salario, etc. Si esa naturaleza del Estado y de las empresas o de las instituciones por debajo del Estado se respeta, entonces el Estado constantemente pretenderá atender a las necesidades de esas empresas o instituciones más pequeñas. Si es al revés, y entonces el Estado le dice a la empresa, tú por ley tienes que contratar el 20% de tus trabajadores que sean mujeres y pagarles la maternidad, entonces esta empresa tal vez no tiene tantas trabajadoras porque es una empresa de metal mecánica, tal vez
es una empresa que no puede permitirse ahora pagar a sus trabajadoras. Tal vez, pues, es una empresa que no tiene el crecimiento suficiente para garantizar esa ley. ¿Cuál es el resultado? Que la empresa que quería pagar la maternidad a las pocas trabajadoras que tiene, pues con esta ley no puede. Y por lo tanto, la solución de la empresa, ¿cuál es? Pues voy a no contratar mujeres, porque no puedo cumplir la ley de pagarles a todas la maternidad, porque tienen que ser 20%. Entonces, cuando el Estado, en lugar de atender las necesidades de las instituciones más pequeñas, impone una ley, pues lo que hace es justamente conseguir que la empresa haga lo que no quiere hacer. La empresa quiere ayudar a las trabajadoras, pero ante la ley, la empresa deja de contratar trabajadoras. Cuando esto sucede en la sociedad, se rompe el principio de subsidiariedad y entonces se cae en un abuso por parte del Estado. Juzgar en todos los casos cuando hay un abuso del Estado y cuando hay una ayuda verdadera es muy difícil. Pero es muy importante la pregunta que usted ha hecho, es decir, el papel del Estado es de ayuda, de ser un subsidio, y por lo tanto no puede imponer una legislación pensada desde lo alto. Tiene siempre que consultar con la realidad, y quien sabe cuál es la realidad pues son las personas que trabajan en las empresas, que dirigen a las familias, que promueven instituciones que ayudan a la sociedad. Este es un gran reto. Me parece a mí que muchos estados, aunque han nacido con esa naturaleza, pues ponen por encima el poder del Estado de las necesidades de la sociedad, y eso causa un daño muy grande para muchas familias finalmente. Ese es un reto que hay que pensar despacio y conseguir una manera de formar siempre en estos temas a la clase política. No añadiría Perfecto. más. Pues ese reto es el que vamos a abordar en otra charla que va a ser justamente dedicada al principio de subsidiariedad y que si su tiempo lo permite, esta vez no como panelista, sino como oyente, lo invitamos a participar, va a estar a cargo de la profesora de la Católica de Chile, y creo que es no, en la próxima, no, sí es la próxima, dentro de 15 días, o sea, la próxima es el bien común, dentro de 30 días va a ser la de hace un mes, vamos a abordar ya casi al final del conversatorio el principio de subsidiariedad. Obviamente lo vamos a tener al contacto para que al menos puedas participar y a ver si el desafío lo afrontamos bien o no. Padre, sin más, no me queda más que, voy a ponerle un poquito la cámara ya para saludarlo, no me queda más que saludarlo, darle muchas gracias agradecerle mucho su intervención, decirle que esta charla se grabó por Facebook, porque tengo problemas con el YouTube, yo le voy a mandar el link para que usted lo tenga, va a quedar grabado en los canales de la universidad, y nada, y esto, queda invitado a, cuando pueda, participar, unirse en las próximas sesiones, sobre todo en el tema de la subsidiariedad que va a abordarse casi al final del conversatorio, el ciclo de conversatorio. Así Perfecto. que, repito, muchas gracias y espero contar con usted en otros eventos. Muchas gracias, profesor. Bueno, que Dios los bendiga. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, padre. Gracias a todos los participantes y al equipo de audio que nos estuvo apoyando. Adiós. Los saludo, Hasta luego. padre. Gracias.